A ver, vamos a ver este ejercicio. No creo que lo hayamos visto antes. Un circuito en serie tiene una inductancia de L igual a un Henry. Una inductancia de C igual a 10 elevado a la menos 4 faradios. Y una fuerza electromotriz de 100 veces el seno de 50t. Este número que acompaña a la función seno es la frecuencia con la que se transmite la corriente proporcionada por esta fuerza electromotriz. 50 ciclos por segundo. Aquí en América, sobre todo aquí en México y en Norteamérica, la frecuencia con la que se transmite la corriente son 60 ciclos por segundo, 60 Hz. Pero en Europa usan 50 Hz. Más les comento algo para que lo conozcan. Sí. Bueno, pues, al inicio, la carga U y la corriente I 0. Tengo ahorita aquí en mi mano esta cosa, ¿la conocen? ¿La han visto alguna vez? Sí, La raqueta. Es una raqueta para matar moscos. ¿Las han visto cómo funcionan? Sí. Los electrocutan. Hace rato andaban unos mosquitos aquí dando lata. Ya me traían bien emponzoñados los brazos. Y pues la agarré para atraparlos porque no se dejaban. Esta raqueta tiene un botoncito aquí. Y ese botón, aparte de prender una lamparita, manda una carga eléctrica muy alta en voltaje. Pueden escuchar ahí donde suena. Que cuando una mosca o un mosco choca con las rejillas, se le descarga una cantidad de corriente que prácticamente lo carboniza, ¿sí? Eso implica que hay una batería, un capacitor, que tiene almacenada carga eléctrica, ¿sí? Y que a la hora de cerrarse el circuito con el contacto del mosco hace un cortocircuito y se induce una corriente en la malla de la raqueta, ocasionando que pues el animalito caiga muerto, básicamente, ¿sí? Ahí es donde tendríamos un ejemplo de un circuito RL o RC o RLC, según las características, porque la luz que se genera, pues, tiene que ver con una resistencia, ¿sí? Y la descarga de electricidad con una batería que tiene, porque este dispositivo se pone a cargar como un teléfono, para almacenar carga eléctrica, ¿sí? En un capacitor. Entonces, los cuestionamientos que voy a hacer aquí son los siguientes, ¿sí? Determinar la carga UDP, ¿sí? B. A veces me parece una letra E y una letra M. Déjenles explico por qué a veces me parece una M y a veces una E mayúscula. El editor que yo manejo para escribir tiene dos
modos de estilo. Tengo que hacer combinación de teclas para pasar a escribir como ven aquí, y luego cuando se pone en cursiva es texto matemático. Por ejemplo, aquí voy a pasar esto a texto matemático y lo pone en cursiva, pero cuando está en cursiva no puedo escribir, no avanza en la barra, pues por eso a veces estoy batallando con el teclado. ¿Sí? Entonces quiero escribir muy rápido. Por ejemplo, ahí le gano con una mano a la otra. Escribo con 2 dedos y por eso a veces me equivoco mucho. Y ahí tenemos ese circuito. ¿Quién fue la que me preguntó? ¿Quién me preguntó del ejercicio? Yo, profe. ¿Quién eres? A ver, hija, otra vez. Brenda. Saraí. Uh-huh. Bien, Saraí. Tenemos en este caso, ¿qué tipo de circuito? ¿Lo puedes identificar? Es un RLC, porque tiene capacitancia, inductancia, y normalmente cuando tiene ambos, también incluye una resistencia. Pero, ¿dónde está el valor de la resistencia aquí? No viene. Entonces nada más es un es un LC, entonces. Es un circuito LC, correcto. Si no encontramos aquí un resistor expresado con su medida, su capacidad, ¿sí? Entonces el circuito nada más es LC. Entonces recordemos la ecuación. ¿Cuál es el modelo? Modelo del circuito RLC. ¿Te acuerdas? Es L por la segunda derivada de la carga con respecto del tiempo, ¿sí? Más R por la primera derivada de la carga con respecto del tiempo, más 1 sobre C por Q igual a la fuerza electromotriz. En este caso, como no consideramos R, significa que esta R vale 0. ¿Sí? En este problema R vale 0. No tenemos una resistencia, un resistor aquí en la definición del problema. Sí tenemos una inductancia que vale 1 henrio y tenemos una capacitancia que está expresada en 10 a la menos 4, que serían 10,000, ¿sí? El factor que tenemos, porque dice 1 sobre C, sería 1 sobre 10 a la menos 4. La C sería aquí abajo, y al sustituirlo se convierte en 10,000. Y la fuerza que vamos a trabajar es una función alterna, ¿sí? Es una corriente alterna, de tipo sinusoidal, y entonces esta sería tu ecuación diferencial. ¿Cuáles serían las condiciones iniciales? Al inicio, la carga y la corriente son 0, y eso se expresa así. Al inicio, cuando t vale 0, como Q es una función del tiempo por el tipo de derivada, Q de 0 vale 0, y por lo que tenemos de comprensión de lo que son las relaciones entre la carga y la corriente, también Q', Q' de 0 vale 0. Esto equivale a decir que la corriente en el instante o al inicio vale 0. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir I de 0 es Q' de 0. Esto es una igualdad. ¿Aquí lo captas el problema?
Sí, ya un poquito mejor. Entonces, si simplificamos esta ecuación, ¿sí? El término que contiene la primera derivada se anula. Esto también. Me queda una ecuación como la que estás viendo ahí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál sería la ecuación auxiliar? M cuadrada más 10.000, digo, más 1000 igual a 0. M cuadrada más 10.000, son 10.000. Es que dice 1000Q. A ver, 1000 son 10.000. 10 a la menos 4 es con 4 ceros. Me faltó uno. ¿Sí? 10 a la menos 4 es 0.0001. Y su recíproco es 10.000. Si aquí son 10.000, igual a 0. Y las raíces son, ¿cuáles son esas raíces? Menos 100i y más 100i. Más o menos 100i, correcto. Son raíces imaginarias puras. La solución estará dada en senos y cosenos. Por lo tanto, ¿cuál es la solución complementaria? Esta solución complementaria la llamamos Q sub C, depende del tiempo, y la expresamos a partir de dos constantes arbitrarias. A por el coseno de 100t más B por el seno de 100t. ¿Sí? Estas son cómo se estaría comportando la carga en el capacitor si no tuviera una fuente electromotriz que sirviera como función de entrada. Esta es la función de entrada al sistema, es la que le va a dar vida al sistema, una batería o una carga, ¿sí? O una corriente proveniente de una fuente de corriente alterna. Es lo que le da vida a los sistemas. Y esta función es la respuesta del sistema. Pero como la ecuación es no homogénea, hay que ver qué efecto le ocasiona esto que está, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos proponer una solución particular para este caso, porque si cambiamos esta fuente electromotriz por otro tipo de manifestación energética, pues esta ecuación no va a cambiar, porque la parte homogénea se conserva. Para cada tipo de función de entrada habrá una integral particular distinta, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que sabemos, la integral particular, ¿sí?, se propone como necesitamos una y, en este caso una q, en este caso es una q, y p, que dependerá de t, obviamente, porque es el tiempo. Y de acuerdo a la estructura que tiene esta ecuación, ¿cómo la proponen? Una constante por un coseno del mismo argumento más otra constante por un seno del mismo argumento. ¿Sí? Como este número es diferente de este, las funciones son linealmente independientes. Eso se verifica con el Grodskiano. Si esta solución hubiera tenido
más menos 50i. Esta solución complementaria hubiese sido exactamente la misma que esta. Se ven diferentes por el argumento que tienen aquí. Y eso las hace ser distintas, tienen diferente frecuencia. ¿Sí? Vibran con diferente frecuencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir esta función aquí y aquí y verificar que se cumpla la igualdad. Sustituirla aquí no es ningún problema porque ya la conozco. Sustituirla aquí va a ser un problema porque no se quiere la segunda derivada. Pero podemos calcular la primera derivada de esa función que estamos proponiendo como integral. ¿Cuánto vale esa primera derivada? Vale menos 50d por el seno de 50t más 50e por el coseno de 50t. Estoy derivando con respecto de t. ¿Sí? Luego debo de buscarle la segunda derivada a la función o la derivada sucesiva de esta, que la llamamos cubiprima, ¿sí? Y va a ser menos 2500 de coseno de 50t menos 2500e seno de 50t. Esa sería la segunda derivada. Luego, que tengo eso, agarro la ecuación diferencial y en la segunda derivada reemplazo la propuesta de solución y le sumo 10.000 veces Q, pero Q es esto. Entonces le sumamos 10.000 veces Q y esto tiene que ser una identidad con la parte derecha de la ecuación que tenemos aquí. ¿Sí? Profe, ¿pero qué no esa es la derivada de Q? ¿Cuál puse? ¿Puse esta? Sí. No, es esta la que debo de poner. Q la que vamos a poner, ¿no? Es la segunda derivada aquí. Y Q, la que proponemos, aquí. Y esto debe de reducir a una identidad con el 100 seno de 50t. Lo que tenemos que tener en consideración, aunque no está presente, por el tipo de la solución que le propuse a Q, es que aquí debe de haber un 0 coseno de 50t. ¿Sí? Ahora van a ver por qué. ¿Por qué voy a ocupar ese 0? Si yo comparo, después de reducir lo que tenemos del lado izquierdo, ¿sí? ¿Quién multiplica al seno de 50t? Menos 2500e más 10.000e. ¿Cuánto me da? $7,500. 7.500e. ¿Y quién multiplica al coseno de 50t? Menos 2.500d más 10.000d me dan 7.500d coseno de 50t. ¿Sí? Eso es lo que me queda del lado izquierdo. ¿Sí? Y eso tiene que ser identidad con esto que tenemos aquí.
Tiene que ser identidad con eso que tenemos aquí. Y a la hora de comparar tú las cantidades, te darías cuenta que esto, 7500 es el coeficiente del seno. Y acá el coeficiente es 100. Entonces sacas una conclusión por ser idénticas. Haz de cuenta que este es el reflejo en el espejo de esto. ¿Sí? Por lo tanto, si tienes un seno de 50t con un coeficiente 100, el seno de 50t tiene que tener también 100 en su coeficiente. De ahí es donde sacas una conclusión para decir que 7500c tiene que valer 100. Y también que 7500 d es el coeficiente del coseno, tiene que valer ¿cuánto? 0. 0. 0. Este coeficiente del coseno se compara con este coeficiente. Y de aquí resuelves simultáneamente. ¿Sí? Entonces, lo que tienes aquí sería que la E tiene que valer ¿cuánto? 0.013. Bueno, o 1/75. Y la D, 0. 0. Por lo tanto, la integral particular es, y te vas a buscar tu integral, dices, esto fue lo que yo propuse, ok. Si esto fue lo que tú propusiste, suponiendo que existían D y E, y ya las encontraste, cambia la E, cambia la D, simplifica, y lo que te quede, esa es tu integral particular. Ahí la tienes. ¿Sí? Esta es la integral particular. Encontradas las dos soluciones, la complementaria y la particular, entonces, la carga eléctrica en el circuito es, y esa carga sería una Q, resultado de sumar la solución complementaria por la integral particular. ¿Sí? Es decir, la solución complementaria nos quedó de esta forma. Por lo tanto, vamos a agarrar esta función, la vas a poner como parte de la solución y le vas a sumar la otra que encontraste. ¿Sí? A esto que contiene las constantes arbitrarias, lo consideramos el estado estacionario y este el estado transitorio. Este estado transitorio es el estado que va a estar cambiando permanentemente por la fuerza electromotriz que estamos suministrándole al circuito. Y esto sería la función que quedaría en el momento en que la función de entrada dejara de proporcionarle voltaje al circuito. ¿Sí? Como el problema es un PDI, hay que evaluar las condiciones para que conozcamos A y B. Y como las condiciones son que si el tiempo es 0, la carga es 0, y si el tiempo es 0, ¿sí? La tasa de cambio en la carga también es 0, necesito conocer la derivada de esta función. ¿Sí? Necesito derivar esta función. ¿Quién sería Q'? Hay que derivarla.
Me quedaría menos 100. Dejen ponerle texto matemático. Menos 100 a seno de 100t más 100b seno de 100t más, cuando derivamos esta función, ¿cuánto me da la derivada? ¿Si están de acuerdo conmigo? 50, bueno, sí. 50 sobre 75 o 2/3, ¿no? Sí, también. Coseno de 50t. Entonces, en estas cosas, ¿sí? Voy a decir lo siguiente. Evaluando el problema de valor inicial, y la primera condición que te dan en el valor inicial dice Q en 0 vale 0. Por lo tanto, vas a agarrar esta ecuación. Permítanme, la voy a copiar, ahorita la copio, para que vean lo que voy a hacer. Esto se lo voy a quitar porque fue como la definí. Dice, la carga vale 0. Ok, la carga vale 0. ¿Cuándo? El tiempo es 0. Ok, le ponemos 0 al tiempo. ¿Sí? Aquí cambiamos por 0 el tiempo, igual que aquí, igual que acá. ¿Sí? Y simplificamos. A ver qué nos queda. Me quedaría que 0 es igual a ¿cuánto? Es igual a B. El coseno de 0 es 1. Ah, sí, perdón. Por A me Ah, da. El seno de 0 es 0 y desaparece. El seno de 0 es 0 y desaparece. Quiere decir que A vale 0. ¿Sí? Ya le encontré un valor a una de las constantes. La segunda condición del PBI dice que Q' de 0 vale 0. ¿Sí? Q' de 0 vale 0. Eso significa que vas a agarrar Q, ¿sí? Y Q' vale 0. Ah, entonces esta la cambias por 0. Cuando el tiempo vale 0, entonces aquí pones 0 en el tiempo. Pones 0 aquí también. Y 0 acá. Veamos, ¿qué nos queda? ahora sería B más 2/3. Quedaría 0 igual a... Esto se cancela, porque es el seno de 0. ¿Sí? Queda B más 2/3. Aquí quedaría un 1. Pues sería 100b. ¿Sí? 100b. Aquí queda un 1 también, por 2/3. 2/3, como bien lo dijeron. Y si despejo b, ¿cuánto vale b? Menos 1 sobre 50. Sería menos 1 sobre 150, ¿no? 150. 150. Correcto. Conocida la constante de integración, vuelves a tomar la solución. ¿Sí? La Q. Agarras esta Q. ¿Sí? Y entonces tenemos la solución al problema. Tendríamos la carga en el capacitor es, y en esta ecuación, ¿cuánto era la A?
0. Entonces este término ya no va a estar presente. ¿Cuánto vale la B? Menos 1 sobre 150. Menos 1 sobre 150. ¿Cuánto vale la C? No hay C, ¿verdad? Aquí tenemos el problema, ¿sí? Este es el modelo que me dice cuánta carga tiene el capacitor en cada tiempo mayor o igual que 0. ¿Sí? Fíjense que cuando t es exactamente igual a 0, si yo cambio t por 0, esto se hace 0 porque sería seno de 0. Y esto se hace 0 también porque es seno de 0. Y coincide con la condición inicial. Coincide que la carga es 0. ¿Sí? Y si la derivas, si esto lo derivas, ¿sí? Y sustituyes en la derivada el valor de 0, también te va a salir que vale 0 porque Q' de 0 es 0. Y eso lo pueden verificar. Si derivan esto, les va a quedar coseno de 100 sobre 150, que sería 50 sobre, le quedaría menos 50 sobre 75 coseno de 100. Y aquí les va a quedar 50 sobre 75 coseno de 50. Les va a quedar el mismo número aquí que aquí, pero con signos contrarios. Que al sumarlo les va a dar 0 porque el coseno de 0 vale 1. Va a coincidir con las condiciones. Se tienen que verificar las condiciones. Ya tenemos la carga en el capacitor. Lo que el problema nos cuestiona, dice, determine la carga. Ya la encontré. Determine la corriente. ¿Sí? Esta es la carga. Esta es la respuesta del inciso A. ¿Sí? La carga en el capacitor es la pregunta del inciso A. En la pregunta del inciso B me dice la corriente en el circuito. Y lo que sabemos es que la corriente es la derivada de Q con respecto de T. Por lo tanto, hay que derivar esta función, lo que les estaba diciendo. Si derivan esa función, les va a quedar menos 100 sobre 150 coseno de 100t más 50 sobre 75 coseno de 50t. ¿Sí? Esa es la derivada. Si simplifican esto, ¿cuánto es 100 sobre 150 simplificado? Le sacan 50avo y les quedan 2/3. 50 sobre 75 dividen entre 25 y les quedan 2/3 también. Cuando t vale 0, el coseno de 0 vale 1 y quedaría menos 2/3 más 2/3, lo cual suma 0 y coincide con la condición inicial. Aquí tenemos la corriente. ¿Sí? Pero el 50 no es el mismo valor de 100 y 50t. Pero cuando t vale 0, si Ah, es 50 por 0 y 100 por 0 te da 0. sí, sí, sí. Ahí. Esa es la condición inicial nada más. ¿Sí? Sí, sí, profe. Y en el inciso 3, o inciso C, dice calcule los tiempos para los que la carga en el capacitor es 0. Y entonces eso es un problema un poco más complejo. Si nos piden en el inciso C, ¿sí? Los tiempos en los cuales Q de P es igual a 0, tengo que agarrar esta ecuación,
e igualarla con 0 y resolverla como una ecuación trigonométrica. Hay que resolver esta ecuación. Me acuerdo de algo, a ver si me sirve de este tiempo. Recuerdo que el seno de un ángulo doble vale 2 veces el seno de x por el coseno de x. Esta es una identidad trigonométrica. No sé si la hayan visto alguna vez. Sí, profe. Esta identidad trigonométrica me sirve para descomponer este seno de 100 en el seno de 2 por 50. 100 es lo mismo que 2 por 50. Entonces, 2 y el ángulo va a ser 50. Por lo tanto, esta ecuación se puede escribir como menos 1 entre 150. Y el seno de 100t lo puedo cambiar por 2 seno de 50t coseno de 50t más eso que tengo aquí. ¿Sí? El seno de 100t por la identidad trigonométrica equivale a esto. ¿Sí? Simplificando aquí, tenemos el seno de 50t es un factor. Aparece en los dos términos, aquí y acá. ¿Y a quién multiplica? En el primer caso multiplica a menos 2 sobre 150, que sería 1 sobre 75. No escriban, aguántenme tantito. Coseno de 50t más 1, ¿verdad? Sobre 75, ¿cierto? Sí, Ahora, el 1 sobre 75 también lo puedo sacar, lo puedo poner acá como factor, y entonces aquí quedaría un 1. Y si dos cantidades se multiplican como son el corchete y el seno, y el producto va a ser 0, esto implica que 1, el seno de 50t valga 0. O menos el coseno de 50t más 1 valga 0. Si uno o el otro factor son ceros, el producto vale 0. Y entonces yo voy a resolver esta expresión. El seno de un ángulo vale 0 si el ángulo es un múltiplo de pi. Si n vale pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi. Por lo tanto, el tiempo podría ser calculado como cualquier entero de pi dividido entre 50. ¿Sí? ¿Quieren ver alguna lista de números? Agarren una calculadora y dividan pi entre 50, ¿cuánto les da? 0.06283. 0.06283. Ahora dividan 2pi entre 50. ¿Cuántos ceros eran aquí? 1. Sí, 1. Pi entre 50 me da eso. ¿Y 2pi entre 50? No me da. 0.125. 3pi entre 50. 0.188. 4pi entre 50. Y así, esos son los tiempos más los que resuelvan esta ecuación. Y esta ecuación se va a resolver así. ¿Sí?
Aquí, el coseno de 50t es igual a 1. Pasamos el coseno del lado derecho, o el menos 1 del lado izquierdo, igualamos, y el coseno de 50t es igual a 1. ¿Cuándo el coseno vale 1? Cuando es igual a pi. Bueno, un múltiplo de pi. No. ¿Qué ángulo te da 1 como coseno? 0, pi, 0, 2 pi. 0, 2pi, 4pi, Ah, sí, 2 6pi, pi. etcétera. ¿Sí? Si tú divides t, si despejas t sería 0 entre 50, te da 0. Luego, 2pi entre 50, pero 2pi también está aquí, miren, es este de aquí. Y 4pi es este de aquí, y así sucesivamente. Entonces, esos números ya están aquí. ¿Sí? Podemos modelar en la ecuación de Q. Esta ecuación que tenemos aquí, si la dibujamos en el programa GeoGebra, déjenme ver si tengo ese. Voy a abrir GeoGebra. Me dicen si lo ven. Voy a modelar la función Q de T. Le voy a llamar Q de X para no meterme en problemas con nada. Pero ni siquiera le voy a poner Q. ¿Me dicen la función que quedó, por favor? ¿Q cómo quedó Q? ¿Menos qué? Menos 1 sobre 150. Menos 1 sobre 150 por el seno de 100. Voy a poner X aquí. Más 1 sobre 75. 1 sobre 75. A ver si se acuerdan de quién. Seno del 50, ¿verdad? Y el valor va a ser de 0 en adelante. Vamos a ponerle unos 5 segundos. ¿Sí? 1 sobre 150 seno de 100x más 1 sobre 75 seno de 50x. Ahí tenemos la función Q. Vamos a hacerle un zoom a la escala. ¿Sí? Y ahí está la forma en que se carga y se descarga el capacitor. ¿Sí? Y vamos a ver los puntos donde está cortando, donde esa función corta al eje de las X. ¿Sí? Lo hace aquí. Vamos a ver si los puedo encontrar todos. Está un poquito difícil. Se resiste a ponérmelos todos. A lo mejor acortando la distancia, ¿no? Más bien ampliándola para que no se confunda el método. El método es un método numérico, se puede confundir. Eso de confundirlo es la convergencia. Le voy a pedir que me busque con el eje de las X. Me dio el punto 13, opciones, redondeo. ¿Sí? El punto 12, 56 o el 125 que me dijeron, ese es uno, es este de aquí. Pero hay uno en medio, ese no me lo quiere poner. ¿Sí? A ver si lo puedo encontrar aquí. No, no quiere agarrarlo. Como es un método numérico, no es tan sencillo encontrarle los puntos a ese tipo de funciones. El método converge, pero se va directamente a buscar el primer cero, que es el de aquí. ¿Sí?
Miren, encuentra este. El otro sería el punto medio, porque la función tiene un periodo entre A y B. Ahí está, miren. Punto 06. Vamos a ver cómo lo teníamos ahorita. Punto 0628, ¿sí es correcto? Sí, creo que fue el primero que le dijimos. Sí. Sí, profe, sí es correcto. Punto 0628, miren. Punto 0125, punto 188. ¿Sí? Nada más por simetría los voy a encontrar. Este punto reflejado en A va a ser este de aquí, que vale punto 188. Son pequeños truquitos, ¿eh? Y ahí tenemos todos los puntos donde el capacitor queda descargado, ¿sí? Aquí se carga y se descarga. Se vuelve a cargar y se descarga con la corriente alterna. Como pueden ver, son problemas un poquito laboriosos, pero no están complicados. ¿De acuerdo? Los veo el miércoles. El miércoles empezamos un tema que se llama Transformada de Laplace. Por favor, bajan el material que está en la plataforma mañana en la tarde para que lo tengan. Y el viernes hacemos el examen. ¿Hecho? Ok, profe. Cuídense mucho, pórtense bien como yo. Gracias, profe. Dale, profe. Bonita Adiós. tarde. Igualmente.